Vamos a abrir en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hasta ahí vamos a orar. Padre celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, oramos delante de su santa y divina presencia. Señor, rogamos que usted nos pueda edificar a través de la exposición de su palabra. Usted me guíe, deme gracias, Señor, para poder expresarme de la forma correcta. Señor, cada palabra, cada frase, cada oración, Señor. También dé gracias, Señor, a su pueblo, a aquellos que van a oír, a su iglesia. Prepare los corazones para que puedan recibir esta palabra. La podamos poner por obra, Señor, podamos asimilar. Señor, que podamos conocer un poco más de su persona, un poco más de su ser, un poco más de Dios. Guíeme en esta exposición bíblica. Deme gracia, abundante gracia, sabiduría, que me exprese de la mejor forma posible. Que su Espíritu Santo opere en cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy seguimos con nuestra serie sobre los atributos de Dios o el estudio de la teología propia. Como hemos venido exponiendo en base al libro de A.W. Pink, pero ya las últimas dos exposiciones nos salimos un poco del libro de A.W. Pink. Hoy continuaremos fuera y la próxima exposición ya volveremos con el libro de Pink, que vamos a tratar algunos atributos que ya hemos tratado. Hoy día sería el último, que no está en el libro de A.W. Pink. Y dando continuidad a esta serie, el atributo que abordaremos en el día de hoy será la omnipresencia de Dios. Omnipresencia. Wayne Grudem dice así: así como Dios es ilimitado o infinito con respecto al tiempo, nosotros vimos ese atributo de la eternidad de Dios. Dios es ilimitado con respecto al espacio. A esta característica de la naturaleza de Dios se le llama omnipresencia. Entonces, la eternidad de Dios nos muestra que Dios no está limitado, no está sujeto al tiempo. Dios está fuera del tiempo, pero Él interviene dentro del tiempo. Ahora, la omnipresencia de Dios nos muestra que Dios no está limitado a un espacio. Y eso lo vimos también la semana pasada con la espiritualidad de Dios. Al Dios no ser un ser corpóreo, ya que Él es espiritual, entonces no puede estar retenido por algún espacio. Y la omnipresencia de Dios afirma esto también, ya que Dios es ilimitado con respecto al espacio. Entonces veremos algunas definiciones, algunos teólogos y diccionarios, con respecto a la omnipresencia.
presencia de Dios. El diccionario de teología de Harrison define la omnipresencia de la siguiente forma. La relación que Dios tiene con el espacio se define como ubicuidad e inmensidad. Expresado con más sencillez, Dios está en todo lugar. Entonces, cuando hablamos de la omnipresencia, estamos diciendo que Dios está en todo lugar. El diccionario Manual Teológico de Justo González lo define de la siguiente forma. Omnipresencia significa que Dios está completamente presente en todos los lugares. En tal definición, la palabra completamente es fundamental, puesto que la presencia de Dios no es como la del aire, que puede darse en varios lugares, pero que siempre es parcial en cualquier lugar, pues no todo el aire está allí. Entonces, esta definición nos amplía el término. La primera nos dice que Dios está en todo lugar. Esta segunda definición nos dice que Dios está completamente en todo lugar y que no es igual al aire, porque nosotros podemos ver que el aire puede estar en varios lugares, pero jamás está completamente. Entonces ahí la diferencia entre el Creador, Dios, y su creación. Y Wayne Grudem define de la siguiente manera la omnipresencia de Dios. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio, con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. La definición de Grudem es la definición más completa, porque vemos ambas. Aquí lo que dice el diccionario teológico de Harrison, que Dios está en todo lugar. Luego lo que dice Justo González, que está completamente. Grudem aquí nos dice que Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales, que está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares, o sea, amplía mucho más la definición de la omnipresencia. Entonces, cuando nosotros generalmente hablamos de la omnipresencia, inmediatamente pensamos, Dios está en todo lugar. Claro, esa es la definición. Pero Dios está en todo lugar, en todo momento y completamente. Pero Él actúa, o su presencia actúa de forma diferente en cada lugar y en cada momento. Pues ahora veremos algunas características de la omnipresencia de Dios. Vamos a ir profundizando en la definición de Wayne Grudem, que en realidad yo tomé el mismo bosquejo que Grudem hace en su teología sistemática. Ahí yo fui argumentando a lo mejor con algunos versículos más, agregando algunas cosas, otras citas. También el libro que también ocupé para esta exposición es La existencia de Dios y sus atributos, de Stephen Charnock también. Pero la base de la estructura es de Wayne Grudem. Entonces, lo primero, en cuanto a la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo lugar. En la Biblia encontramos pasajes específicos que hablan de la presencia de Dios en cada parte del espacio. Hay pasajes específicos que muestran que Dios está en cada lugar, en cada parte del espacio, y uno de esos pasajes es
el que acabamos de leer en Jeremías 23 y 24, donde dice, pregunta a Dios, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que ya no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Stephen Charnock dice en relación a comenta en relación a estos versículos, dice, en los días del profeta Jeremías abundaban los falsos profetas que prometían paz y seguridad. Hablaban como si Dios no supiera nada de los pecados nacionales de Judá. Dios desafía el error de ellos preguntando en el capítulo 23. Ahí vemos, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Entonces, el contexto de Jeremías era, el pueblo estaba en pecado. La nación de Judá estaba en pecado, estaba sumergida en pecado. Idolatría, pecados tras pecados. Y aparecían falsos profetas que en medio del obrar de Judá decían, tranquilo, hay paz, hay seguridad. Tranquilo, Dios está aquí. Hay paz y seguridad. Entonces Dios responde, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, ¿no estoy yo viendo el pecado de Judá? Les pregunta a estos falsos profetas. Y también Dios estaba viéndolos a ellos que estaban profetizando un falso mensaje de paz. Dios muestra que Él estaba ahí presente ante esos falsos profetas. Y Stephen Charnock argumenta diciendo lo siguiente: Dios argumenta a favor de su conocimiento de todos los hechos de ellos, de Judá, basándose en que está presente en todo lugar. Su poder y su autoridad no solo llenan todo el cielo y la tierra, sino que su esencia misma llena todo lugar. No hay lugar donde Él no esté. Entonces Dios estaba ahí viendo el pecado de Judá. Dios estaba viendo las falsas profecías de paz que estaban dando los falsos profetas. Dios estaba ahí. Entonces Dios está en todas partes. En todas partes Él llena el cielo y la tierra. Entonces Dios estaba ahí. Y les hace saber con esta pregunta retórica, o sea, yo soy solamente Dios de cerca y no de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová en escondrijos, que yo no lo vea? Es una pregunta retórica afirmando que Dios estaba ahí presente, Dios estaba viendo el pecado del pueblo y las falsas profecías. Entonces Dios está en todas partes. Él llena el cielo y la tierra. Salmo 139, versículos 7 al 10. Dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David, Salmo 139. O sea, si voy a lo más alto del cielo, ahí estás tú, dice David.
ahí. Si voy a lo profundo de la tierra, ahí tú también estás. Si voy a las profundidades del mar, ahí también está tu diestra sustentándome. Entonces, no hay lugar en el cual Dios no esté. No hay lugar en el cual Dios no esté. Wayne Grudem dice lo siguiente aquí. No hay lugar en el universo entero, en tierra o mar, en el cielo o en el infierno, a donde uno pueda huir de la presencia de Dios. Ahí después vamos a ver el tema del infierno, porque inmediatamente surgen dudas, surgen preguntas. Vamos a ver más adelante. Pero Grudem da esta declaración. Dios está en cada punto del universo. En cada parte del universo. Dios está ahí. Y David da esa descripción. O sea, ¿dónde huiré de la presencia de Dios? No me puedo esconder. Y donde vaya también Dios me sustentará. Es la idea de David. Dios le guiará con su diestra. Y lo que debemos aquí aclarar es que no es una parte de Dios que está en un lugar y otra parte de Él en otro lugar. Dios está presente en todo lugar. Entonces no es una parte de Dios que está en un lugar específico. No es una parte de Dios que está en los Estados Unidos. No es otra parte de Dios que está en España, otra parte de Dios en Chile. No. Es Dios que está tanto en Estados Unidos, en España y en Chile, completamente al mismo tiempo. ¿Por qué razón? Y aquí vemos también la conexión con otro atributo. ¿Por qué Dios puede estar completamente en todo lugar al mismo tiempo? Porque Él es espíritu. Porque Él no tiene un cuerpo que lo retenga. Por eso la importancia de la espiritualidad de Dios. Entonces Dios, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, no es parte de Dios que están en diferentes lugares. No, es Dios completamente que está en todo lugar del espacio. Grudem dice lo siguiente. Dios está presente con todo su ser en toda parte del espacio. O sea, completamente, con todo su ser. Y aquí hay un versículo que los grandes teólogos de teología sistemática usan para argumentar que Dios está en toda parte del espacio completamente, con todo su ser. Y un versículo que yo comúnmente cito, y es Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. O sea, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios está en todo lugar. Está en todo lugar. Incluso nosotros, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y Colosenses 1:17 dice así, hablando de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si todas las cosas en Él subsisten, es porque Él está en todo lugar. Él sustenta todas las cosas, porque Él está
en todo lugar. Entonces, lo primero en relación a la omnipresencia de Dios es que Dios está completamente en todo lugar al mismo tiempo. Completamente. No es una parte, no es una porción de Dios, no es un porcentaje de Dios que está en un lugar. No. Dios, con todo su ser, está completamente en todo lugar. Segundo, Dios no tiene dimensiones espaciales. Hay que aclarar esto. ¿Por qué Dios puede estar en todo lugar? Porque Dios no tiene dimensiones espaciales, de espacio, volumen. Dios no tiene dimensiones espaciales. Stephen Charnock dice lo siguiente: Dios no está sujeto al espacio como nosotros. Su naturaleza no conoce límites. Cuando se afirma que está presente en un sitio, esto no significa que esté ausente de otro. Así como no puede existir parte alguna donde Dios no esté, tampoco ningún lugar lo puede contener. Entonces Dios está en todo lugar completamente, pero el lugar en el cual Él está no lo puede contener. No lo puede contener. ¿Por qué? Porque Dios no tiene dimensiones espaciales. Dios es espíritu, como decíamos anteriormente. Entonces no lo puede contener. Ningún lugar puede contener a Dios. Isaías 66, versículos 1 y 2 dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Nada lo puede contener. Nada. Es Él quien creó todo. Y otro versículo que aclara mucho más esta idea está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Y es así: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. O sea, los cielos de los cielos no podían contener la presencia de Dios. Menos, dice Salomón, menos, ¿cuánto menos? La casa, o sea, el templo que él edificó para Dios. O sea, el lugar donde Dios está no le puede contener. No le puede contener. Los cielos, por más altos que sean, no pueden contener a Dios. El espacio más grande que nosotros podamos imaginar no puede contenerlo. No puede contenerlo. No hay nada que pueda contener a Dios. Por eso que Dios está en todo lugar, en todo momento. El espacio no puede contenerle, porque Él es espíritu. Nada puede contener a Dios. Y aquí debemos tener un cuidado cuando nosotros pensamos con respecto a la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar, en todo momento, y que está muy relacionado con la inmensidad, que algunos dicen que es lo mismo, de Dios. Debemos tener cuidado con lo siguiente. No debemos pensar que Dios existe en una especie de espacio infinito o interminable. Entonces, cuando nosotros hablamos de la omnipresencia de Dios, no podemos imaginar, o sea, nuestra mente
que Dios existe en una especie de espacio infinito, interminable. No, porque la Biblia no dice eso. Eso no es la omnipresencia de Dios. Entonces no debemos pensar de esa forma. Segundo, no debemos pensar que Dios es un espacio más grande que el universo que conocemos. No podemos pensar de esa forma tampoco, que Dios sea un espacio más grande que el universo. O sea, tenemos el universo y Dios está por detrás del universo, mostrando que es más grande. No. Estas dos ideas equivalen a pensar en Dios en términos espaciales. Es el problema. Estas dos ideas, aunque nosotros digamos que existe un espacio infinito e interminable, nosotros ya estamos pensando en términos espaciales. Y el segundo ítem que estamos abordando es que Dios no tiene dimensiones espaciales, por lo cual nosotros no debemos pensar con respecto a la omnipresencia de Dios y al ser de Dios, teniendo en mente dimensiones espaciales, ¿no? Y aquí Gruden comenta lo siguiente, dice: debemos tratar de evitar pensar en Dios en términos de tamaño o dimensiones espaciales, lo que estamos hablando. Dios es un ser que existe sin tamaño ni dimensiones espaciales. Es más, antes de que Dios creara el universo, no había materia ni material, de modo que tampoco había espacio. Sin embargo, Dios existía ya. ¿Dónde estaba Dios? La pregunta, ¿dónde estaba Dios? No estaba en un lugar que pudiéramos llamar un dónde, porque no había dónde, ni espacio, pero Dios ya era. Entonces lo que está diciendo Gruden, no podemos pensar en Dios en términos de tamaño ni espacio, porque Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Entonces, cuando él dice, ¿dónde estaba Dios? No podemos llamar un dónde, no existía un dónde, porque el dónde implica espacio. Y Dios está fuera de eso. Dios ya era antes que existiese las dimensiones espaciales. Entonces Dios se relaciona con el espacio de una manera muy diferente que nosotros o alguna otra cosa creada. La relación que Dios tiene con el espacio es muy distinta a la nuestra. Nosotros estamos aquí, Casablanca, y no podemos estar en Valparaíso. El espacio nos contiene. Sin embargo, Dios está aquí y también está allá, Valparaíso. Dios es muy diferente y mucho más grande de lo que imaginamos. Así se puede concluir en relación a para no pensar en dimensiones espaciales. Dios es mucho más grande y muy diferente de lo que podemos imaginar. Dios es mucho más grande. No hay tamaño que nosotros podamos imaginar que alcance a describir la grandeza o la omnipresencia de Dios, el ser de Dios. No podemos imaginar. Dios es mayor que eso. Dios es mayor que eso. Entonces dijimos que Dios está en todo lugar, en todo momento, completamente.
¿Por qué razón puede estar? Porque no tiene dimensiones espaciales. No hay materia, Él es espíritu. Y no podemos imaginar el ser de Dios. En cuanto a dimensiones, es imposible. Dios es mayor que eso. Él crea las dimensiones espaciales. Entonces Él está más allá de aquello. Y aquí Gruden toca, voy a citar a Gruden, que aclara la omnipresencia de Dios en relación a una corriente filosófica. También debemos tener cuidado de no pensar que Dios es equivalente a alguna parte de la creación o en la totalidad de ella. O sea, cuidado. Dios no es igual a alguna parte, o sea, algo creado, algo que Él creó. O la creación en totalidad no podemos decir que es Dios. Un panteísta cree que todo es Dios o que Dios está en todo lo que existe. Entonces, si nosotros pensamos de esa forma errada, eso se llama panteísmo. O sea, Dios está en todo lo que existe y por ende cada cosa que existe es Dios. Pero eso tiene sentido si hablásemos de un Dios que tuviese cuerpo. Pero el Dios de la Biblia es espíritu, por lo cual no tiene sentido. Él es espíritu simple, no es un compuesto que se puede descomponer en diversas partes, dividir. No, Él es espíritu. Entonces esa idea del panteísmo está errada. Y Gruden continúa diciendo, la perspectiva bíblica es más bien que Dios está presente en toda parte de su creación, pero también es distinto. Es distinto, o sea, Dios está presente en cada parte de su creación, pero Él es distinto de la creación. Si Dios creó las montañas, no podemos pensar, y la presencia de Dios está en las montañas, completamente su ser. No podemos pensar que la montaña es Dios. No, errado. Y una de las ilustraciones más claras que Stephen Shadnock usa en su libro es con respecto al sol. Por ejemplo, el sol brilla sobre la tierra y brilla sobre nosotros. Los rayos de sol llegan sobre nosotros, nos iluminan los objetos, pero los objetos, incluso nosotros, no nos volvemos uno con el sol, ni el sol se vuelve uno con nosotros, diferente. Dios tampoco se mezcla con aquello que Él toca. Dios tampoco se mezcla en aquello que Él está. Así como el sol no se mezcla con los objetos que Él ilumina, Dios tampoco se mezcla con su creación. Pero Él sí está presente. Entonces Dios no tiene dimensiones espaciales. Dios no tiene dimensiones espaciales. Entonces Dios está en todo lugar, en todo momento, completamente. Y Él no tiene dimensiones espaciales, no hay nada que pueda contenerle. También, Dios está en todo lugar, completamente, en todo momento, pero Él no se mezcla con su creación. Él se relaciona con el espacio de una forma diferente con la cual nosotros nos relacionamos. Y tercero, Dios está presente en diferentes maneras, en diferentes lugares. Dios está presente en todo lugar, pero no siempre de la misma manera. Podemos encontrar 3 maneras diferentes en las cuales Dios está presente en distintos lugares.
Entonces, cuando nosotros hablamos que Dios está presente en todos los lugares, al mismo tiempo, completamente, debemos entender que Dios está presente en todos los lugares de manera diferente. Por lo menos 3 maneras diferentes que encontramos o extraemos desde la Biblia. La primera, Dios está presente para sustentar. Dios está presente para sustentar o para mantener el universo, extendiendo y funcionando de la manera que Él quiso que funcionara. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Dios está presente de una manera que sustenta toda la creación. Entonces, cuando a veces se habla de la presencia de Dios, en algunas partes de la Escritura está relacionado con el sustentar a toda su creación. Dios está presente para sustentar toda su creación. Entonces, esa es la primera. Dios está presente para sustentar toda su creación. Eso no hay problema, lo podemos ver. Ahí el término que muchas veces nosotros usamos, la gracia común, que Dios hace llover sobre justos e injustos, el sol sale sobre buenos y malos. Vemos cómo Dios sustenta su creación. Dios sustenta. Entonces la presencia de Dios está para sustentar. Segundo, aquí vamos a entrar al tema que yo ya mencioné en la primera parte. La omnipresencia de Dios para algunas personas es un problema, porque se preguntan, ¿cómo Dios puede estar en el infierno? ¿No es el infierno lo opuesto a la presencia de Dios? ¿O la ausencia de Dios? Entonces, la omnipresencia de Dios para algunas personas genera un problema, un conflicto, una pregunta. ¿Cómo puede estar Dios en el infierno? ¿No es el infierno la ausencia de Dios? Y veamos qué dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Esta es la última parte. Delante de los santos ángeles y del Cordero. Delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, en presencia del Cordero. Entonces, este es un pasaje desconcertador para algunos. Y en este pasaje podemos ver que Dios
sí está presente en el infierno. Dios sí está presente en el infierno. Y es más, si Él no estuviese presente en el infierno, Él no sería omnipresente, porque habría un lugar en el cual Dios no estaría. Sin embargo, lo que hemos venido estudiando nos muestra que Dios está en todo lugar completamente y al mismo tiempo. Escuche lo que dice Gruden. Y es lo que ya citamos anteriormente. No hay lugar en el universo entero, en tierra o mar, en el cielo o en el infierno, a donde uno pueda huir de la presencia de Dios. Vamos a ver qué dice Stephen Charnock, puritano, presbiteriano. Él vivió en el año 1600 y algo. Y él dice lo siguiente: e incluso, hablando de la omnipresencia de Dios, incluso está presente en el infierno para atormentar a los malditos. Entonces esta idea de que Dios está presente en el infierno para nosotros nos suena como extraño. Para nosotros es algo chocante. Para nosotros es como, mi Dios no es así. Claro que si Dios no es así, pero el Dios de la Biblia sí es así. Él está en todo lugar, en todo momento, completamente. Él es omnipresente y eso implica que Él está en el infierno. Es más, el infierno es infierno porque Dios está ahí aplicando su justicia. De lo contrario no sería. Y aquí la aclaración. Dios está presente en diferentes maneras, en diferentes lugares, y actúa en forma diferente en los diferentes lugares de su creación. Dios está presente a veces para castigar, y de esa manera está presente en el infierno. Entonces el infierno no es la ausencia de Dios. El infierno es la ausencia de la bendición de Dios. Pero al mismo tiempo es la presencia de Dios para castigar, de Dios para aplicar su justicia, de Dios para derramar la mayor expresión de su ira. Eso es el infierno. Entonces, Dios sí está en el infierno. ¿A dónde podremos huir de la presencia de Dios? En ningún lugar. Y eso es lo terrible para los impíos. Lo terrible del infierno es que la ira de Dios va a estar allá. Lo terrible de lo que muestra aquí Apocalipsis 14, 9 y 10, muestra que lo terrible de las personas que serán marcadas, tendrán la marca de esta bestia. Lo terrible es que beberán, dice aquí, el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, lo terrible es la ira de Dios. Es puro, o sea, está haciendo alusión al vino, o sea, es puro, o sea, vino sin agua, vino sin mezcla. Será toda la ira de Dios derramada en aquel lugar. Por eso que es terrible. Porque Dios está allá. Entonces, cuando se habla de presencia de Dios en las Escrituras, a veces se refiere para sustentar, otras veces para castigar. Y tercero, el más importante, porque es el que más se menciona en la Biblia. Muchas veces la Escritura no habla de la presencia de Dios para sustentar, ni tampoco para castigar específicamente, sino que se relaciona el término presencia de Dios la mayoría de las veces. La Escritura se relaciona con la bendición de Dios, o sea, la presencia de Dios para bendecir.
bendecir. En otras ocasiones y en otros lugares Dios está presente para bendecir. Salmo 16, versículo 11 dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay multitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. David está hablando de la presencia de Dios para bendecir. ¿De qué habla? En tu presencia hay multitud de gozo, o sea, hay alegría, delicias a tu diestra para siempre. Me deleito en tu presencia. ¿Por qué? Porque Dios está ahí presente para bendecir. Gruden dice así: a decir verdad, la mayoría de las veces que la Biblia habla de la presencia de Dios, se refiere a la presencia de Dios para bendecir. Y aquí aclaro, por ejemplo, la Biblia nos dice la presencia de Dios para castigar o la presencia de Dios para sustentar. No, sino son versículos de donde se deduce eso. Pero generalmente cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, la Escritura, gran parte, la mayoría de las veces, habla de la presencia de Dios para bendecir. Y es el ejemplo aquí en 1 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Entonces, el arca del pacto, ahí, escuche, ahí habitaba Dios. Escogió un lugar particular para que su presencia habitase ahí de una forma especial, para bendecir a su pueblo. Dios escogió, o sea, no era que el arca retenía la presencia de Dios, no, Dios soberanamente escoge estar ahí. Gruden, en relación a esto, dice así. Bueno, luego viene el comentario de Gruden. En el Antiguo Testamento, Dios estaba presente en el arca del pacto de una manera especial para bendecir a su pueblo. Y aquí Gruden dice lo siguiente: no es que Dios no estuviera presente en todas partes, sino que más bien allí daba a conocer de una manera especial su presencia. Allí manifestaba de una manera espacial su carácter y daba bendición a su pueblo. O sea, estaba ahí de una forma especial para bendecir, porque Dios igual estaba en todo lugar. Eso ya lo ven, hay pasajes que ya lo dicen en el Antiguo Testamento. Pero en el arca Dios estaba de una manera especial. En el Nuevo Testamento no hay ningún lugar en la tierra que Dios haya escogido de manera particular para ser morada. Y Juan capítulo 4 versículo 24 dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo vimos la semana pasada. O sea, no hay un lugar, no hay un templo, no hay un lugar particular, no hay un lugar específico que tenga la bendición como en el Antiguo Testamento lo tenía el arca. Dios no ha escogido ningún lugar en la nueva alianza. Wayne Gruden dice así: pero ahora y por la eternidad, Dios ha escogido el lugar que la Biblia llama, entre comillas, dice, cielo, para que sea el enfoque de la manifestación de su carácter y la presencia de su bendición y gloria. Apocalipsis 21, 2 y 3 dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Dios está presente de una manera especial en el cielo para bendecir y mostrar su gloria. Se puede decir que en el cielo se manifiesta su presencia más plenamente que en cualquier otro lugar. Y aquí esta promesa o esta revelación que el Señor Jesús le muestra a Juan en Apocalipsis es maravillosa. O sea, Dios habitando en medio de su pueblo, o sea, esa bendición. Así como Él escogió el arca, también lo será posteriormente al trono blanco, cuando habitemos en la nueva Jerusalén, en la santa ciudad, o sea, que desciende de arriba, de la misma presencia de Dios. Y aquí vamos también a ir aclarando un poco lo siguiente. Dios está presente incluso en los incrédulos, pero no para bendecir, sino para sustentar o castigar. Y aquí vamos a ver por qué razón el término la presencia de Dios siempre en la Biblia se utiliza en relación a la bendición más que en sustentar o castigar. Por la siguiente razón. La Biblia no menciona que Dios está presente en los incrédulos. La Biblia no menciona eso. Pero si Dios es omnipresente, así como está presente en nosotros y en cada punto de su creación, también debe estarlo en ellos. Pero ¿por qué razón la Biblia no menciona que Dios está presente en los incrédulos? Para que no se haga una conexión entre Dios y la responsabilidad o culpa de los hombres por las malas obras. Y para evitar que el incrédulo crea que Dios está con él para bendecirle. Entonces por eso que Dios es sabio. Dios es extraordinario porque hay cuánta cosa que se distorsiona a favor de nosotros los hombres. Él evita eso. Por eso que el término nunca se hace mención en la Escritura explícitamente que Dios esté o la presencia de Dios esté con los incrédulos, con los impíos. Pero sabemos que por la omnipresencia de Dios, Dios sí está con ellos o en ellos. Pero no para bendecirlo, no es de la misma manera que está con su pueblo. Está para sustentarlo, gracia común, o para castigarlos. Entonces, en ese sentido, debemos entenderlo. Pero, ¿qué sucede con algunos pasajes que dice que Dios está, no sé, lejos o no mira a los impíos? Vamos a ver. Isaías 59:2 dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Han hecho división, o sea, separación, es decir, podríamos entender que Dios no está ahí. Vamos con otro más claro. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye las oraciones, Él oye la oración de los justos. O sea, Proverbio dice: Jehová está lejos de los impíos. Entonces la Biblia quiere decir que Él no está en ellos o con ellos. Cuando la Biblia menciona que Dios está lejos, generalmente quiere decir que no está presente para bendecir. Entonces, cuando habla que Dios está lejos, está separado, no es que Dios no esté presente, no es que la omnipresencia ya no está ahí con ellos. No, Dios sigue estando ahí, la omnipresencia sigue estando ahí, Dios en todo su ser y en cada parte de su creación, sin mezcla, obviamente. Pero Dios no está para bendecirlos, sino sustentando ese común
O cuando en relación al pecado aquí, para castigar, para recompensar, para retribuir. Y Gruden dice así: Dios está presente en toda parte del espacio con todo su ser. Sin embargo, actúa en forma diferente en diferentes lugares. Es más, cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, por lo general quiere decir su presencia para bendecir. Y es simplemente normal que nuestro habla se ajuste a este uso bíblico. O sea, que nosotros sigamos usando la presencia de Dios en el sentido para bendecir. No hay problema cuando hablamos de la presencia de Dios, para bendecir. Pero debemos también entender que la omnipresencia de Dios implica que Dios está en todo lugar, en todo momento, completamente, en cada punto del espacio, en cada parte de su creación. Él está ahí. Pero Dios no se mezcla, o sea, la creación no es Dios. Y la forma en la cual, o la manera en la cual Dios se relaciona es diferente. A veces Dios está, gran parte, está para sustentar. En otras ocasiones, con los impíos, está para castigar. Incluso nosotros, igual nos disciplina. Y la mayor relación que se hace con la presencia de Dios es para bendecir. Bendecir. Y eso es la omnipresencia de Dios. O sea, nada puede contenerle. Nada puede limitarlo. Él sabe todas las cosas, como vimos hace unas semanas pasadas, porque Él mismo las decretó. Y también Él las sabe porque Él está ahí presente viéndolo. Está ahí presente. Entonces, algunas aplicaciones. La omnipresencia de Dios nos debe animarnos a orar, ya que Él está presente ahí cuando nosotros oramos. La omnipresencia de Dios debe animarnos a orar, porque cuando nosotros nos doblegamos a orar, en el lugar que sea, Dios está ahí presente, Dios está ahí mirando, Dios está ahí observando, oyendo nuestras oraciones. Dios está verdaderamente, mi hermano. No es algo abstracto, no es algo filosófico, no, Dios está ahí presente. Él es omnipresente, Él está ahí oyendo su oración, Él está viendo cómo usted está orando. Eso nos debe animar a orar. Hay personas que piensan cuando van a orar o llegan a decir, hermano, ore usted por mí, porque Dios a usted le escucha. No, Dios escucha a todos sus hijos. Él está ahí, Él es omnipresente. Dios no escucha más a unos que a otros. No, Dios escucha a cada uno de sus hijos. Y Él está ahí, completamente, todo el ser de Dios está ahí, oyendo su oración. Cosa diferente es que sea la voluntad de Dios responderla o que demore un tiempo. Pero Dios oye cada una de nuestras oraciones. Entonces nos debe motivar la omnipresencia de Dios a orar. La omnipresencia de Dios debe quitarnos esa visión errada que tenemos, que Dios está solamente en el lugar donde la iglesia se reúne, en un templo. Vimos, Dios no tiene dimensiones espaciales, nada puede contenerle. Dios no ha escogido ningún lugar como en el Antiguo Testamento para habitar ningún lugar físico. De una manera especial, así como lo hacía en el Antiguo Testamento. Más la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, nosotros. Entonces no hay un lugar en la tierra que sea más santo que otro para buscar a Dios o para orar. A veces, obviamente que a veces nosotros preferimos orar en el lugar donde la iglesia se reúne. ¿Por qué?
Está todo ambientado como para buscar a Dios, para orar, con tranquilidad, no va a haber bulla. Bien, en ese sentido, pero no es porque la presencia de Dios va a estar más en el lugar o en el salón, en el templo donde me congrego, más que en mi casa. No. Para orar, no. No. Dios está en todo lugar, en todo momento, completamente. También debemos tener en cuenta que todo pecado que nosotros cometemos es ante la presencia de Dios y no podemos ocultarlo de Él. Génesis 3:8 dice lo siguiente: oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La caída, pecado original, el primer pecado, Adán y Eva. Entonces, cuando ellos oyen la voz de Dios, se intentan esconder detrás de unos árboles, de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondían? Porque sabían que habían pecado. Sin embargo, Dios también sabía que habían pecado. Se hace presente, llama a Adán y le pregunta qué había hecho. Pero Dios sabía. Adán había pecado delante de la presencia de Dios. Y Adán intentó ocultarse. Adán intentó ocultar su pecado, intentó huir de la presencia de Dios. David, ¿qué decía el Salmo? Que no podemos huir de la presencia de Dios. Stephen Charnock dice lo siguiente: no podemos escondernos de Dios. Ningún acto puede ocultarse, ni siquiera el deseo que nunca llegó a desarrollarse en una acción. O sea, nada se puede ocultar de la presencia de Dios. Él lo sabe todo. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea, Él mira todo, Él sabe todo. No hay nada que se pueda ocultar. Nosotros podemos pecar y ocultar el pecado delante de las personas, pero delante de Dios, jamás, jamás, jamás. Como vimos, Dios es eterno, el pecado está ahí. Jamás. Jamás. Entonces, cada vez que pecamos, pecamos delante de la omnipresencia de Dios. Entonces está presente ahí cuando nosotros pecamos. Eso debería motivarnos a apartarnos de todo pecado, a evitar pecar. Y lamentablemente nosotros muchas veces ofendimos la presencia de Dios y tratamos la presencia de Dios como cualquier cosa. De verdad, como cualquier cosa. Porque damos más valor a la presencia de los hombres que a la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay muchos pecados que nosotros no cometemos delante de los hombres. Pero cuando estamos allá en nuestra casa, solo, en nuestro cuarto, en lo más profundo de nuestro corazón, maquinamos cosas horrendas y no tenemos temor alguno ante la presencia de Dios que está ahí con nosotros. Entonces muchas veces nosotros tememos más a los hombres que a Dios. Pero nosotros no seremos juzgados por hombres, sino por Dios. Entonces la omnipresencia de Dios debe, como decía anteriormente, motivarnos a apartarnos del pecado, a evitar pecar. Cuando vayamos ahí a punto de pecar, acordarnos: voy a pecar delante de la presencia de Dios, mejor no. Porque el pecado que yo estoy cometiendo ante esas personas, incluso ante los incrédulos, lo estoy cometiendo delante de la presencia de Dios. Dios me está viendo. Entonces, cuidado.
La omnipresencia de Dios nos debe dar valentía para no temer a nuestros enemigos. Dios está con nosotros. El Señor está con su pueblo de una manera especial. Entonces, la omnipresencia de Dios nos debe dar valentía para no temer ante los enemigos. Escuche lo que dice Isaías 43, versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. O sea, primera parte, no temas, porque yo estoy contigo. No debemos temer. No debemos temer ante nuestros enemigos, porque el Señor está con nosotros, mi hermano, y es verdad aquello. La omnipresencia de Dios está con nosotros. No debemos temer para exponer el Evangelio. El Señor está con nosotros. No debemos temer el defender la fe ante los enemigos de la fe. Levantarnos, el Señor está con nosotros. La verdad de Dios está con nosotros. Debemos defenderla, debemos exponer. No nos callaremos. ¿Por qué? La omnipresencia de Dios está allí, conmigo, con usted, con su iglesia. Entonces, ¿de qué voy a temer? Si el Dios Todopoderoso está a mi lado. Entonces, no debemos temer, sino que la omnipresencia de Dios nos debe dar valentía ante nuestros enemigos. En la aflicción, Dios está presente. Él está cerca. Salmo 46:1 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios está ahí. ¿Hay aquí alguien atribulado? ¿Hay alguien aquí agobiado, angustiado? No soporta los problemas, las dificultades, las crisis, la pandemia, el caos que hay a nivel nacional. El Dios omnipresente está con usted. Usted es pueblo de Dios. Dios está ahí. Dios está con los afligidos, con los angustiados, con los abatidos, con los desalentados, con los aproblemados. Dios está ahí, Dios sigue estando ahí. ¿Se recuerda aquellos momentos de victoria, de avance, de progreso? Dios estaba ahí. En la aflicción, dificultad, en la derrota, Dios sigue estando ahí, omnipresente. Dios está ahí. Dios está presente de una manera especial en nuestra adoración particular y congregacional. ¿Por qué? Lo dije primero, no hay un lugar específico que Dios haya escogido para habitar. Pero cuando la iglesia se reúne, el cuerpo de Cristo se reúne, independiente del lugar, pero el cuerpo de Cristo se reúne para adorar, hay una presencia de Dios especial. Hay una presencia de Dios que nosotros no podemos describir con palabras. Hay algo distinto. Nos vamos fortalecidos, cantamos juntos, oímos la palabra juntos, oramos juntos, adoramos juntos. Hay algo que pasa. Nuestro corazón comienza a ser avivado. Mi hermano me exhorta, mi hermano me anima, mi hermano me consuela. Entonces, Dios está presente de una manera especial en nuestra adoración congregacional, cuando nos unimos. Y también particular cuando yo oro en algún espacio de mi casa. La presencia de Dios está ahí de una forma especial. Dios se hace presente de una manera particular, especial. Dios está aquí con nosotros, mi hermano. Si dijésemos, yo no estoy aquí
siendo místicos, sensacionalistas, hablando, oh, la presencia de Dios está aquí y Dios se está moviendo. No, yo estoy siendo bíblico, serio. Dios está aquí. Porque si yo dijese que Dios no está aquí, estaría negando la omnipresencia de Dios. Dios está aquí. Dios está en medio de su iglesia de una manera especial. Dios lo está haciendo. Mire, estamos haciendo un estudio sobre los atributos de Dios. El día de hoy tocó la omnipresencia de Dios. Yo no sé lo que usted esté pasando en su vida, no sé no sé sus necesidades, no sé sus problemas, sus crisis, pero una cosa sí sé, que Dios está con usted. Dios le está diciendo aquí, yo estoy contigo. Yo estoy ahí presente. Los impíos, escuchen, aquellos, los enemigos de Dios. Y los enemigos también del pueblo de Dios. Los impíos deben temblar ante la omnipresencia de Dios. ¿Por qué razón deben temblar? Los pecados de ellos testifican en contra de ellos mismos ante Dios. No pueden huir de la presencia de Dios. Están condenados. Sus propios pecados están testificando delante de Dios. Ellos pecaron delante de la propia presencia de Dios. Ellos deben temer. Ellos deben sentir pavor, estar aterrados, como dice Stephen Charnock, ante la presencia de Dios, porque ellos pecaron, ofendieron a Dios. Entonces, si yo estoy sin Cristo, ¿no hay solución para mí? Sí hay solución. Pero la solución no es huir de la presencia de Dios. La solución es ir a la presencia de Dios a través de Cristo en fe y arrepentimiento. El Evangelio es la solución. Ir en fe y en arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados a través de Cristo. De lo contrario, están perdidos. No hay oportunidad. Están perdidos. Sin Cristo, están perdidos. Pecaron delante de Dios. Dios los vio. Cada uno de sus pecados, Dios los conoce. Cada falta, Dios la conoce. Dios estaba ahí presente cuando estaban pecando. Matando, robando, adulterando, cometiendo una serie de crímenes. Dios estaba ahí presente. La única salida es Cristo. La única salida es el Evangelio. La cruz de Cristo. Y para nosotros, los que estamos salvos, los que estamos en Cristo, culmino aquí con la frase de Stephen Charnock. Dice lo siguiente: busquemos con fervor un sentido de la presencia especial de Dios. En palabras de Gruden, la presencia de Dios para bendecir. Busquémosla. Ese Dios omnipotente, omnipresente, está ahí, a nuestro lado, está ahí con nosotros. Busquemos esa presencia. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar.